Usted no tiene quien le cierre los ojos el día que se muera, y yo no tengo quien reciba a este hijo el día que nazca. Eso le dijo la mujer embarazada, parada del otro lado del portón, con un niño de la mano y la barriga por delante, a la anciana que llevaba 16 años sola al final del camino. Guadalupe Vázquez la había oído venir desde lejos. Estaba en el corredor de su casa, en el rancho de la Higuera, sentada en el equipal, donde se le iban las horas mirando cómo el sol se desangraba detrás de la sierra cuando alcanzó los pasos en el camino. No eran pasos de hombre, eso lo supo de inmediato. En 16 años de oír ese camino, había aprendido a nombrar cada cosa que pasaba sin necesidad de asomarse. Los pasos de un hombre van derechos, con destino. Estos venían pesados de un lado, se arrastraban, se detenían cada tantos metros para acomodar una carga y tomar aire. Venían cansados hasta el tuétano. Levantó la vista y ahí estaban. Primero la mujer, joven, muy joven, con un vestido descolorido que le apretaba en el vientre, embarazada de unos 6 meses, calculó Guadalupe de una ojeada, con el ojo que 40 años de oficio no le habían gastado. Andaba echada para atrás, con una mano en la cintura, y con la otra sostenía por la muñeca a un chiquillo de unos 2 años, descalzo, tiznado, con la mirada perdida de sueño. En la espalda cargaba un tanate con lo poco que traía, nada más, ni bestia ni carreta, a pie. Con esa panza y ese niño, a pie. Guadalupe sintió que algo se le removía muy adentro, en un rincón que ella creía tapiado desde hacía 20 años, y de inmediato lo pisó, como se pisa una brasa que salta de la lumbre al petate. 16 años había vivido sola. 16 años había entrenado el corazón para no moverse cuando pasaba gente por el camino. No iba a estrenar debilidades esa tarde. La mujer se detuvo frente al portón de palos. No entró, no lo abrió. Se quedó del otro lado, con el niño prendido a ella y levantó la cara. «Buenas tardes le doy, señora». Guadalupe no contestó. «Señora, ¿me oye?» «Te oigo», dijo Guadalupe, y cerró la boca. La mujer tragó saliva. Guadalupe lo notó. Ese movimiento del cuello, ese trago en seco que hace la gente cuando está a punto de pedir algo que le arde pedir. «Ando buscando en qué trabajar. Aquí no hay trabajo. No le pido que me pague. Con un techo me conformo». Guadalupe entrecerró los ojos. «Entonces no es trabajo lo que busca, es donde caerse, y no lo tengo para usted». La mujer bajó la vista un instante, solo un instante, y la levantó de nuevo. Y en esa mirada Guadalupe reconoció algo que le raspó por dentro, porque lo conocía de sobra: orgullo, el orgullo terco de los que no tienen nada, el más difícil de todos, porque no se apoya en nada y aún así no se dobla. «Me llamo Micaela», dijo. «El niño es Julián. Enterré a mi marido hace 5 meses. Se lo llevó una creciente del río cuando andaba arreando ganado. Su familia me sacó del jacal porque dicen que ya no soy de su sangre, que la sangre es la criatura, y la criatura todavía no nace. Llevo 3 días de rancho en rancho. En todos me cerraron el portón». «Eso no es asunto mío», dijo Guadalupe. «Ya sé que no». «Entonces, siga su camino». Micaela no se movió. El niño, harto de estar parado, se dejó caer de sentón en la tierra y se puso a rascar una piedra, ajeno al hambre de su madre, como solo saben estarlo los muy chicos. Guadalupe lo miró. Los piecitos descalzos, las costras de tierra y sobre todo una cosa, que el niño no lloraba. Un crío de 2 años, molido de cansancio, a media tarde, en mitad del camino, y ni un gemido. Así de callados solo se quedan los niños que ya aprendieron que su llanto se lo lleva el aire y nadie acude. «Señora», dijo Micaela, y ahora le tembló la voz, «no le miento. En el vientre traigo más de medio camino andado.
y este de aquí me tiene las piernas cortadas. Si me agarra la noche en el monte, sin techo con el frío que baja, no amanecemos, ni yo, ni el que viene, ni el que ya está. Se puso la mano en la barriga. No le ruego por mí, se lo juro por Dios, le ruego por ellos. Tampoco es asunto mío. Y entonces Micaela dio un paso hasta pegarse al portón de palos y dijo la cosa que Guadalupe iba a cargar hasta el último día de su vida. «Usted no tiene quien le cierre los ojos el día que se muera», repitió despacio. «Y yo no tengo quien reciba a este hijo el día que nazca. A lo mejor, señora, a las dos nos hacen falta las mismas manos». El silencio que vino fue tan hondo que se oyó a un zanate graznar en la higuera del patio. Guadalupe sintió la sangre subírsele a la cara. Sintió sus manos, esas manos, cerrarse solas sobre el regazo. Sintió por primera vez en 16 años unas ganas viejas de gritar. Y lo peor no fue el atrevimiento de la muchacha. Lo peor fue que tenía razón, toda la razón. Guadalupe Vázquez tenía 77 años y no tenía quien le cerrara los ojos, ni quien le sacara el agua del pozo cuando le fallaban las rodillas, ni quien le prendiera la lumbre en las mañanas de sierra, ni quien la levantara si se caía. Y esas mismas manos que ahora tenía muertas sobre el regazo habían recibido en este mundo a medio pueblo de San Andrés. 200, 300 niños. Había perdido la cuenta. Guadalupe había sido la partera del monte 40 años. No hubo casa en 3 leguas donde ella no entrara de madrugada con su maletín y su rebozo colorado a jalar una vida hacia la luz. Hombres que ya eran viejos los había sostenido ella al nacer. Y ahí estaba ahora, sola en un equipal, esperando que se le acabara otro día. Y aquella desconocida, esa muchacha flaca y panzona, parada en el camino con un hijo de la mano y otro por venir, se lo había leído en 3 minutos. «¿Y usted quién se cree?», dijo Guadalupe ronca. «Nadie», contestó Micaela. «No me creo nadie, pero a mí nadie me sale al camino a decirme lo que me falta. Yo no vine a decirle a usted lo que le falta, señora. Vine a decirle lo que me falta a mí». Guadalupe se quedó muda. Se moría el sol. En la sierra el frío cae de golpe, sin dar aviso. La partera miró al niño sentado en la tierra, miró la barriga de la madre, miró el camino que se apagaba. «Está oscureciendo», dijo por fin. «Sí, señora». «¿Y va a helar?» «Sí, señora. Y no le voy a abrir el portón». Micaela asintió despacio, como quien recibe un golpe que ya venía esperando. Miró alrededor. Junto al portón, la higuera vieja hacía un techo de ramas. «Entonces nos acomodamos ahí, bajo el árbol», dijo. «No la molestamos, con el primer sol nos vamos». «Haga lo que se le antoje», dijo Guadalupe, y se agarró de los brazos del equipal y se levantó. Le costó, como le costaba todo. Cruzó el corredor apoyándose en la pared, un paso, otro, hasta su puerta, entró y puso la tranca. No por miedo a ladrones, sino porque poner la tranca era lo último que le quedaba por hacer cada noche. Se quedó en la oscuridad de la cocina, con la mano sobre la madera, oyendo su propia respiración. Afuera, alguien empezaba a acomodar a un niño para dormir en el suelo. Y aquí, antes de seguir, déjenme pedirles un favor. De esos que se hacen entre gente que se acompaña. Escríbanme aquí abajo, en los comentarios, su nombre y desde qué pueblo, ciudad o país me están escuchando esta noche. De verdad me gusta saber quién está del otro lado. Ponerle nombre a cada persona que se sienta a oír esta historia conmigo. Y ya que andan por ahí, cuéntenme una cosa. ¿Han conocido a alguien que dio y dio toda su vida a mucha gente y que al final se quedó solo, sin nadie? O tal vez ustedes mismos lo han sentido, que uno reparte y cuando por fin es uno el que necesita, del otro lado no hay nadie. Yo los leo a todos, de uno en uno. Esa noche,
Guadalupe cenó lo de siempre: un jarro de atole y una tortilla con sal. Se sentó junto a la ventana que daba al camino, como cada noche, y no prendió el ocote, como cada noche, porque el petróleo estaba caro y porque nunca había nada que mirar. Pero esa noche sí había. Del otro lado del portón temblaba una lucecita. Habían juntado unas ramas secas y encendido una fogata del tamaño de una mano. Alrededor, dos bultos: la mujer con la espalda contra el tronco de la higuera y el niño hecho ovillo en su regazo, tapado con el rebozo. La barriga de Micaela subía y bajaba a la luz de las brasas. Guadalupe los miró un rato. Se dijo que no era su problema, que por los caminos pasa gente todo el tiempo y una no puede recoger a cuanto pobre pasa. Se dijo que a ella nadie le había abierto ningún portón cuando lo necesitó, y en esa se atoró, porque era verdad. Cuando se le murió su hija Chabela, 20 años atrás, Guadalupe había estado del otro lado de esa misma verdad. Chabela tenía 19 y era lo más bonito que había parido ese rancho. Se embarazó y le llegó la hora una noche de aguacero, igual que a tantas. Y Guadalupe, que había recibido a medio pueblo, se arremangó para recibir a su propio nieto con las manos que nunca le habían fallado a nadie. Esa noche le fallaron. La criatura venía atravesada. Guadalupe hizo cuanto sabía, todo lo que le habían enseñado 40 años de oficio, y no alcanzó. Se le fueron los dos, la hija y el nieto, en sus propias manos. No volvió a abrir el maletín, nunca más. Cuando venían a buscarla de madrugada, gritando desde el portón que una mujer estaba de parto, no abría. Se quedaba boca arriba en la cama, con los ojos abiertos en lo oscuro, oyendo los gritos alejarse, y se repetía que sus manos ya no servían, que unas manos que dejaron morir a su propia sangre no tenían derecho a tocar a nadie. El pueblo, poco a poco, dejó de buscarla. Llegó una partera nueva, de otro rancho, y a Guadalupe la fueron olvidando como se olvida un pozo que se secó. Después se murió Torcuato, su marido, de una tos que se lo fue comiendo, y ya casi no vino nadie. Un vecino ayudó con la caja. El padre rezó corto y deprisa, porque lo esperaban en otro velorio. Y a las 4 de la tarde, Guadalupe Vázquez volvió sola a la casa de la higuera, con 61 años cumplidos. Se sentó en el equipal y ahí seguía, 16 años más tarde. «Que se aguanten», dijo en voz alta a nadie. «A mí me tocó peor». Y se fue a la cama y no durmió. A la medianoche entró el aire. No fue tormenta, fue ese viento seco y frío de la sierra que baja del cerro como cuchillo, que se cuela por las rendijas y le escarcha a uno el aliento sin que se dé cuenta. Guadalupe lo oyó desde la cama, boca arriba, escuchando el silbido en las tejas. Afuera hay un niño, pensó. Se volteó hacia la pared. Afuera hay una mujer con 6 meses de embarazo, en el suelo, con este frío. Se sentó en la orilla del petate, con los pies descalzos colgando, y estuvo así un buen cuarto de hora, peleando. Peleando de a de veras, como se pelea con un animal que uno tiene amarrado adentro desde hace años. Yo no le pedí a nadie que viniera. No es culpa mía. A mí se me murió mi hija en las manos, y después nadie me abrió ningún portón. Y una voz muy honda, muy vieja, una voz que ella conocía porque alguna vez había sido la suya, le respondió. Por eso mismo, Guadalupe. Se levantó. Le costó llegar a la puerta. Le costó el mundo. Cuando por fin quitó la tranca y abrió, el viento le dio en la cara como un cubetazo de agua helada. «¡Mujer!», gritó, y el viento se tragó la voz. «¡Mujer!». Del otro lado del portón algo se movió. Un bulto que se incorporaba torpe por la panza. «¡El portón no tiene tranca!», gritó Guadalupe temblando. «Nunca la ha tenido. Está abierto. Empújelo». Hubo un silencio, y Guadalupe entendió con una punzada que aquella muchacha había aguantado media noche de sereno pegada a una cerca que cedía con solo empujarla, que no la había empujado, que ni una vez lo intentó. El portón chirrió.
Micaela entró cargando al niño dormido, con la barriga por delante, y en unos pasos estuvo bajo el corredor. Guadalupe la miró, morada de frío, sin color en los labios. «Métase», dijo Guadalupe. «Ándele, antes de que me arrepienta», y se hizo a un lado. La cocina olía a ceniza y a hierbas secas colgadas del techo. Guadalupe prendió el ocote y la luz naranja llenó el cuarto de sombras, y por fin les vio bien la cara. Micaela era casi una niña. 23 años, dijo después. Tenía la cara del hambre y unas ojeras que le llegaban al pómulo, pero debajo de todo eso quedaba una muchacha que alguna vez fue bonita y que ya ni se acordaba. Acostó a Julián sobre el petate del rincón, bien tapado, y el niño ni despertó. «Trae hambre», dijo Guadalupe. No era pregunta. El niño comió en la mañana un elote regalado. «Yo aguanto. No le pregunté por usted». Guadalupe señaló con la barbilla la olla del fogón. «Hay frijol de mediodía, tortilla en el chiquihuite. Sírvase y sírvale al niño cuando despierte. Y usted coma también, que no está comiendo para una sola boca». Micaela dudó. «Señora, ya bastante hizo con el techo. No venimos a quitarle». «Óigame bien», dijo Guadalupe, y golpeó la mesa con el nudillo una sola vez, seco. «Usted lleva una criatura adentro, y esa criatura come de lo que usted come. Si usted pasa hambre, la pasa él. 40 años saqué niños de las panzas de este pueblo, y una cosa le puedo jurar mejor que nadie: madre que no come, pare mal. Así que déjese de orgullos y coma, por él, ya que por usted no quiere». Micaela la miró largo y comió. Comió como come el que lleva días sin probar bocado, rápido al principio y luego despacio, con miedo de que se acabe. Cuando terminó, se quedó viendo a la vieja. «¿Usted es partera, señora?» Guadalupe se puso tiesa. «Fui», dijo. «Ya no». «¿Por qué ya no?» «Porque estas manos ya no sirven», dijo, y la mentira le raspó la garganta al salir. Se levantó, dando la plática por terminada. «Duerma. Mañana se van con el primer sol», como dijo. Pero cuando amaneció, no se fueron. Guadalupe despertó con el sol ya alto, cosa que no le pasaba nunca. Olía a café y a tortilla recién echada. Se levantó, salió a la cocina, y ahí estaba Micaela con las mangas arremangadas, dándole vuelta a las tortillas en el comal, con Julián sentado en el suelo, mordiendo una con las dos manos. El fogón limpio, el agua del pozo, acarreada, el patio, barrido. «Le dije que se iban con el primer sol», dijo Guadalupe. «Y nos vamos», contestó Micaela sin voltear, volteando una tortilla. «En cuanto le deje hecho el desayuno y llena la tinaja del día. No me voy sin pagarle la noche con lo único que tengo, que son las manos». Puso una tortilla caliente en un plato y se lo acercó. «Después nos vamos, se lo prometí, y cumplo». Y Guadalupe Vázquez se quedó parada en el umbral de su propia cocina, con 77 años, viendo a una desconocida darle de desayunar, y sintió de golpe algo que no sentía desde el día que enterró a Torcuato. Sintió miedo, miedo de verdad, en la boca del estómago. El miedo de que se cierre una puerta que uno no supo abrir a tiempo. «El pozo», dijo con la voz rara. «Ya lo llené, señora». «No, digo», Guadalupe se agarró del marco. «Digo que el pozo está a 30 pasos y yo tardo 20 minutos en darlos. Y la leña está en el cobertizo y hace 2 años que no me subo a bajarla. Y el corral se me cayó en las aguas y ahí sigue tirado. Y tengo 2 cabras que ya no ordeño porque no me puedo agachar. Y hace 1 mes me caí en el patio y me quedé 4 horas en el suelo hasta que pude arrastrarme y treparme por el pretil. 4 horas. Y en esas 4 horas no pasó ni un alma por ese camino». Micaela soltó el comal. «Guadalupe», dijo la vieja, y le costó tanto decir su propio nombre que le salió a tirones. «Me llamo Guadalupe. Déjese de señora».
Y la mujer del camino, sin pedir permiso, sin una palabra, cruzó la cocina y puso su mano, joven, tibia, cuarteada de trabajo, sobre la mano vieja y manchada de la partera, y no la soltó hasta que el temblor se apagó. Se quedaron. Lo que empezó como una noche se volvió una semana, y la semana se volvió la manera en que las cosas eran. Micaela, con panza y todo, trabajaba de sol a sol. Levantó el corral caído con una piocha y las manos, chueco pero firme. Ordeñó las cabras, remendó el techo del cobertizo, barrió 20 años de polvo de un cuarto y ahí acomodó su tanate para no dormir en la cocina. Y todas las mañanas, antes de que Guadalupe se levantara, ya había café y ya olía a tortillas. Guadalupe refunfuñaba mucho. Era su modo de querer. Está muy aguado el atole. Mañana lo hago más espeso y no quiero que cargues la cubeta llena con esa barriga. Se te va a adelantar el niño. ¿Le preocupa la criatura o le preocupo yo, Guadalupe? Me preocupa el agua que se derrama y deja la laja resbalosa. Y Micaela se reía, quedito, y seguía acarreando. Y Guadalupe, desde el equipal, se quedaba con los ojos clavados en la ventana y una cara rarísima, cara de gente que está aprendiendo algo con muchos años de retraso. El que la conquistó sin proponérselo fue Julián. El niño no le tenía miedo a nada. A los pocos días ya andaba tras la vieja para todos lados, prendido de su falda, tirando cosas, metiéndose donde no debía. Guadalupe lo regañaba. «Escuincle, quítate de ahí, te vas a quemar». Y el niño se reía como si el regaño fuera juego, y a los 5 minutos volvía. Casi no hablaba, apenas 4 palabras mochas, porque había pasado sus 2 años de vida entre el hambre, el luto y el susto, y a los niños que crecen así se les traba la lengua. Una tarde, Guadalupe dormitaba en el equipal y sintió que algo le trepaba a las rodillas. Era Julián. Se le acomodó en el regazo, se metió el pulgar a la boca y se quedó dormido ahí, sobre las piernas de la vieja, con esa entrega total que solo tienen los muy chicos cuando por fin se sienten a salvo. Guadalupe se quedó tiesa, con los brazos en el aire, sin saber qué hacer con las manos. Hacía 20 años que no cargaba a un niño dormido. 20 años que esas manos no tocaban a una criatura. Y muy despacio, como quien vuelve a hacer después de tanto tiempo, algo que las manos nunca olvidaron del todo, las bajó, las cerró alrededor de aquel cuerpecito, lo apretó y hundió la nariz en el pelo del niño que olía a humo y a leche. Desde la puerta, Micaela la vio, se tapó la boca con la mano y salió al patio para que la vieja no la oyera llorar. «Déjenme parar un momento aquí, porque quiero saber qué habrían hecho ustedes». Guadalupe llevaba 16 años sola. Bien podía haberle cerrado el portón a esa mujer y seguir tranquila, sin cargas, sin que nadie le desordenara la casa ni el corazón. Estuvo a punto. ¿Ustedes creen que hizo bien en abrir? ¿O piensan que una mujer sola de 77 años debería cuidar primero su propia paz y no echarse encima a una desconocida con 2 criaturas? No hay respuesta única. Escríbanme aquí abajo qué habrían hecho ustedes en su lugar. De verdad me gusta leerlos. Don Genaro Insunza llegó un jueves a media mañana, montado en un caballo alazán, que valía más que todo el rancho de la Higuera. Micaela tendía ropa cuando lo vio venir por el camino y se le vació el estómago, porque conocía a los hombres de esa clase, los que montan echados para atrás, como si el mundo entero fuera un potrero suyo por el que van pasando. «Julián», dijo sin alzar la voz, «métete a la casa con la abuela». El niño obedeció. Los hijos de los pobres aprenden a leerle el miedo a su madre antes de aprender a hablar. Don Genaro entró al patio sin apearse, 50 y tantos, panza dura, cara colorada, unos ojitos quietos que no se le movían ni cuando hablaba. No era un hombre malvado, ese era justo el problema. Los malvados se aburren y se van. Don Genaro no era malvado, era metódico. Y para un hombre metódico,
Una vieja sola, sentada sobre tierra buena, con agua y con árbol, era un desperdicio que había que corregir, como se endereza un surco torcido. Guadalupe salió al corredor apoyada en el bastón. «Doña Guadalupe», dijo él, quitándose el sombrero en un respeto que no le llegaba a los ojos. «Vengo a hablarle sin rodeos, que sé que usted así lo prefiere. Su terreno son 10 hectáreas. De esas, 8 se las comió el monte. No siembra usted hace años. No tiene ganado, fuera de un par de cabras. Tiene un ojo de agua ahí atrás, desperdiciándose, y una higuera que da más fruta de la que usted alcanza a comer. Le pago bien, mejor que nadie, y no la muevo de aquí. Se queda en la casa hasta que Dios disponga. Cuando eso pase, la casa ya es mía. Va en el trato». Guadalupe lo miró largo. «O sea que me compras la tierra y de pilón te sientas a esperar mi muerte para quedarte con la casa. Puesto así por usted suena horrible, pero piénselo, doña, ¿a quién se lo va a heredar? No tiene hijos». Y ahí, don Genaro echó un ojo a la ventana donde se asomaba Micaela con el niño. «Y no me diga que a esa muchacha que le cayó de la nada hace unas semanas con una panza que quién sabe de quién es. Esa gente no se queda por usted, doña, se queda por lo que usted tiene». Guadalupe se enderezó despacio sobre el bastón. «Genaro, sal de mi tierra, llévate tu caballo fino y tu propuesta fina, yo no vendo». Don Genaro se puso el sombrero, montó sin prisa y antes de arrearse volvió, con una calma que daba más miedo que un grito. «Hoy no me vende y está bien», dijo. «Pero la salud no espera, doña. El día que las rodillas le fallen de a de veras, esta mujer va a tener que escoger entre cargarla a usted o cargar lo que le quepa en el tanate. Y yo ya vi lo que escoge la gente con hambre. Ese día, aquí me tiene». Se tocó el ala del sombrero y se fue, y el ruido de los cascos se apagó por el camino. Guadalupe se quedó de pie más de lo que aguantaba. Micaela salió corriendo y la agarró del brazo antes de que se fuera de lado. La sentó en el equipal, le llevó agua, se arrodilló frente a ella. «Guadalupe, lo que dijo ese hombre es mentira». «No es mentira», jadeó la vieja. «Un día me voy a caer y tú vas a tener que escoger». Micaela le tomó las 2 manos. «Óigame bien, porque se lo voy a decir una vez y no lo repito. Yo llegué a su portón porque no tenía a dónde ir, eso es cierto. Pero ya no me quedo por el techo, Guadalupe. Me quedo porque usted carga a mi hijo dormido en las rodillas como si fuera suyo. Me quedo porque usted es lo más parecido a una madre que he tenido desde que la mía se murió, cuando yo tenía 9 años. Así que si un día se cae, la levanto. Y si el cuerpo no me da para levantarla, me tiro al suelo a su lado y ahí nos quedamos las 2 hasta que amanezca. Y el dinero de ese hombre, y su rancho, y todo lo que traiga, se lo aviento a la cara. No me quedo por lo que usted tiene, me quedo por lo que usted es». Guadalupe asintió con la cara mojada. «Te oí», susurró. «Otra vez te oí, muchacha necia». Y la abrazó con esos brazos viejos y flacos, apretando fuerte, como si de un momento a otro se la fueran a quitar. Esa noche Guadalupe no pudo dormir. Le daban vueltas las palabras de Genaro, ¿a quién se lo va a heredar? Y pensó en el único pariente que le quedaba, Refugio, un sobrino de Torcuato que vivía en el pueblo, 40 y tantos años, sin trabajo, dado al trago, y que en 16 años había venido a la higuera exactamente 3 veces, una al entierro de Torcuato, una a pedir prestado y una a preguntarle a Guadalupe, con una sonrisa de zopilote, cómo andaba de salud. Y pensó en algo muy simple y muy feo, que si ella se moría mañana, Micaela y sus hijos amanecerían al día siguiente otra vez en el camino, con el tanate al hombro y ninguna casa a la vista, y esta vez con un recién nacido en brazos, que ella podía darles techo mientras viviera, pero no les había dejado nada para después. A la mañana siguiente le pidió a Micaela que buscara al vecino para que las llevara al pueblo en su carreta. «¿A qué vamos al pueblo, Guadalupe?»
a ver al notario. Y no preguntes más. El licenciado del pueblo se llamaba Aurelio Fonseca, y cuando vio entrar a Guadalupe Vázquez del brazo de una muchacha embarazada, se le resbalaron los anteojos. «Doña Guadalupe, si yo la hacía ya fuera del mundo». «Fuera estaba. Necesito hacer testamento». Y entonces pasó algo que Micaela no se esperaba. Guadalupe volteó y le dijo: «Sal». «¿Qué?» «Que salgas. Espérame afuera con el niño. Esto no lo vas a oír. Y no me preguntes por qué, que no te voy a contestar». Micaela se quedó helada. Sintió por un segundo horrible que había hecho algo mal, que la vieja se había arrepentido. Pero obedeció, porque las mujeres como ella aprenden temprano que preguntar sale caro. Salió a la banqueta con Julián de la mano y se sentó al sol con la panza pesándole a esperar. Adentro, Guadalupe dictaba: «Todo lo que tengo, las 10 hectáreas de la higuera, la casa, el pozo, el ojo de agua, las cabras y hasta el árbol. Pasa íntegro a la señora Micaela». Volteó hacia la puerta cerrada, bajó la voz, «y a sus hijos, a Julián y al que va a nacer, que todavía no tiene nombre». El licenciado alzó la vista. «Doña Guadalupe, ¿es pariente de usted?» «No». «¿Y hace cuánto la conoce?» «Unas semanas». Se hizo un silencio incómodo. «Con todo respeto», dijo el notario bajando la voz, «es mi deber advertirle. Una mujer joven que aparece en la casa de una señora de su edad, embarazada, y a las pocas semanas ya...». Guadalupe lo cortó con una risa seca. «Ella no sabe». «¿Cómo?» «Que ella no sabe, licenciado. Está sentada allá afuera en la banqueta con el niño, creyendo que la saqué del cuarto porque la vine a correr. No me ha pedido nada, ni un centavo, ni un papel, ni una promesa. No tiene la menor idea de lo que estoy haciendo aquí adentro, y no se lo pienso decir». Se inclinó sobre el escritorio. «Y ahí está el asunto, licenciado. Esa muchacha durmió una noche de helada del otro lado de mi cerca, con un niño y con panza, y no empujó mi portón, aunque estaba abierto, aunque pudo entrarse a comerse mis cabras, y yo con estas rodillas no la habría podido detener. Se sentó a esperar que yo saliera a abrirle. Golpeó la mesa con el nudillo. Que quede claro, esto no es una paga. Lo que ella me da no se paga con tierra ni con oro. Yo nomás estoy poniendo en un papel algo que ya es cierto, que esa mujer y esos niños son mi familia, y a la familia se le hereda. No hay más». El licenciado escribió un rato, después dejó la pluma. «Hay un asunto. El sobrino de su difunto esposo, Refugio. Si usted muere sin testamento, algo podría tocarle, y aun con testamento se lo va a pelear. Aquí hay jueces que se dejan convencer cuando el que pelea grita que una forastera se aprovechó de una anciana. ¿Qué necesito? Un certificado del médico de que usted está en su sano juicio. 2 testigos que no sean parientes ni herederos». La miró por encima de los anteojos. «Y le aconsejo una cosa más. Una carta, de su puño y letra, metida en el mismo sobre del testamento, que explique el porqué. En los años que llevo en esto, doña Guadalupe, lo único que le he visto ganar un pleito de herencia a un pariente de sangre es una carta escrita por el propio difunto». Guadalupe se quedó pensando. Luego dijo: «Yo leo y escribo poco. Me sale fea la letra. Escríbala como pueda, torcida, con faltas, no importa. Con tal de que sea su letra y su voz, con eso basta y sobra». Cuando Guadalupe salió, Micaela se paró de un salto. «Guadalupe, hice algo mal. Si quiere que nos vayamos, yo...». La vieja se detuvo en seco en mitad de la calle y con una voz que se oyó hasta la esquina dijo: «Micaela, en toda mi vida no había visto a nadie pedir tanto perdón nomás por estar viva. Déjate ya de eso y ayúdame a trepar a la carreta, que traigo un hambre de mula».
y de la tienda de la esquina se asomaron dos señoras, y una le dijo a la otra en voz alta que doña Guadalupe, la partera, la que no salía nunca, andaba en el pueblo, y que se veía más viva que hacía 20 años. Esa noche Guadalupe se encerró en su cuarto con un cabo de vela, una hoja y una pluma. Le temblaba tanto el pulso que rompió 4 hojas. A la medianoche, Micaela tocó la puerta. «Guadalupe, ya es tarde, ¿qué hace?» «Peleo», dijo la voz de la vieja desde adentro. «¿Con quién?» «Con las palabras que no se dejan, cada una me pelea». Micaela se rió y se fue a dormir. Y Guadalupe se quedó hasta las 3 de la mañana escribiendo la carta más importante de su vida. Refugio apareció 6 semanas después. Vino a pie, con la camisa por fuera y el olor dulzón del mezcal de la mañana. Para entonces, la barriga de Micaela ya iba muy adelantada. Le faltaban semanas para la cuenta. «Tía», dijo entrando al patio sin pedir permiso, «vine porque me preocupa. Usted solita, con esa forastera y sus escuincles que dicen que ya mero pare. Póngale un alto. Pase el terreno a mi nombre desde ahorita, entre familia, para que nadie ande esperando su muerte. Yo la cuido. Esta gente que se vaya con su Dios». Guadalupe le sirvió café. Estuvo 20 minutos más amable de lo que Micaela le había visto nunca. Y luego, muy suave, dejó la taza. «Refugio, ¿tú sabías que yo tuve una hija?» El hombre parpadeó. «Pues algo oí. Que se murió, ¿no? ¿Sabes cómo se llamaba?» «No me acuerdo, tía». «Chabela», dijo Guadalupe. «Isabel. Se me murió pariendo, con el niño adentro, hace 20 años. Y en 16 años que llevas de venir 3 veces a esta casa, ni una sola me preguntaste su nombre. Ni una sola te sentaste conmigo a oír el silencio de esta casa». Se meció apenas. «No hace mucho me caí en el patio, Refugio, y pasé 4 horas tirada en el suelo. Y tú vives a 1 hora de aquí». «Yo no sabía, tía». «Claro que no sabías. Para saber, hay que venir». Refugio se puso rojo. Se levantó de golpe. «Esa muchacha le está comiendo el seso. Es una interesada. Anda tras el rancho». Guadalupe se agarró del bastón y se paró. «No, Refugio, ella no anda tras el rancho». Volteó al rincón, donde Micaela se había quedado tiesa, con la panza y un plato en la mano. «El que anda tras el rancho eres tú, y llevas 16 años tras él. Por eso no venías. Venir costaba trabajo, y heredar no cuesta nada. Sal de mi casa, y de paso, pregúntale a tu abogado cuánto vale una tía que se cae en el patio y nadie la levanta». Refugio salió dando un portazo, gritando que esto no se quedaba así, y metió papeles en el juzgado, y anduvo diciendo por el pueblo que su tía estaba mal de la cabeza. Guadalupe se enteró un jueves. «Micaela», dijo, «consigue la carreta y peíname bien, que la gente va a mirar». «¿A dónde vamos?» «Al juzgado, a que me vean la cara». Y la vieron, la vio el pueblo entero. Vieron llegar la carreta un jueves de plaza. Vieron a una muchacha muy embarazada bajar en brazos a una anciana, como se baja a un niño, y sentarla en una silla de madera a la puerta del juzgado, mientras un chiquillo de 2 años se prendía de la falda de las dos. El juez salió al oír el alboroto. Se llamaba don Prisciliano, y a él lo había recibido en este mundo 46 años atrás la mismísima Guadalupe Vázquez, con estas manos. «Doña Guadalupe, Prisciliano, me anda diciendo el pueblo que me volví loca. Vine a que me veas la cara». Alzó la voz, y esa voz vieja y quebrada llegó hasta la esquina de la iglesia. «Y a que me oigan todos». Y sentada en esa silla, Guadalupe habló 7 minutos. Dijo su nombre completo. Dijo cuántos años fue partera y a cuántos niños había recibido. Dijo el nombre de su hija muerta y cómo se le había ido en las manos. Dijo que llevaba 16 años sola
que se había caído en el patio y había pasado 4 horas en el suelo sin que su sobrino de sangre la levantara. Y dijo que una noche de frío había llegado a su portón una mujer embarazada con un niño de la mano, y que ella no le había abierto, y que la mujer había dormido a la intemperie por no empujar un portón que estaba abierto. Y dijo, mirando al juez a los ojos: «Prisciliano, a ti te recibí yo con estas manos. Eras el nieto de la comadre Lucha, venías de nalgas y por poco se me vas. Yo te di la vuelta adentro de tu madre y te saqué vivo. Con estas manos». Las levantó, temblorosas. «Yo no le regalé mi tierra a una extraña, se la dejé a mi familia. Y si tú o cualquier hombre de este pueblo me quiere enseñar qué es una familia, aquí estoy sentada y no me puedo parar. Pero primero que me diga quién me da de comer, quién me sube a la carreta, a quién le importa si mañana amanezco respirando». Nadie dijo nada. Los hombres se fueron quitando el sombrero uno por uno. Refugio, parado en la esquina, se dio la vuelta y se fue. El juez bajó los 3 escalones, se quitó el sombrero y le besó la mano a la partera que lo había traído al mundo. «Váyase tranquila a su casa, doña Guadalupe. Aquí el único que estaría loco sería yo, si le diera entrada a semejante pleito». La criatura se adelantó. Fue una noche de aguacero, unas 3 semanas antes de la cuenta. Micaela se levantó del petate a la medianoche con la cara descompuesta, agarrándose el vientre. «Guadalupe», dijo, y la voz le salió chiquita, de niña. Ya viene, y no es tiempo, y está lloviendo, y no hay cómo ir al pueblo, y la partera nueva vive a 2 leguas, y...». Guadalupe se sentó en la cama. Afuera el agua caía a cántaros sobre las tejas. No había carreta que cruzara ese lodo. No había manera de traer a nadie. No había nadie más. Solo estaban esas manos. Las manos que 20 años atrás habían dejado morir a su propia hija. Las manos que no habían vuelto a tocar a una parturienta desde entonces. Las manos que ella misma había jurado inútiles. Guadalupe sintió el terror subirle por la espalda, frío como el agua de afuera. «No, yo no. Otra vez no. No puedo perder a otra en las manos. No voy a poder». Y entonces oyó a Micaela gemir y oyó a Julián empezar a llorar del susto en el rincón. Y vio a esa muchacha sola, aterrada, mirándola desde el petate, esperando, como esperan todas las mujeres a la hora de la hora, que alguien del otro lado le dijera: «Aquí estoy, no estás sola, yo te recibo». Y algo en Guadalupe, algo enorme, algo que llevaba 20 años apretado, se soltó. «Óyeme bien», dijo la vieja, y la voz le salió firme, la voz de 40 años de oficio, la voz que medio pueblo había escuchado al nacer. «No es la primera criatura que voy a recibir, es la número 300 y tantos. Tú no te me mueres, y este niño no se me muere, porque yo no lo voy a permitir. ¿Me oíste? Puja cuando yo te diga, y no antes. Julián, mijito, ven para acá. Siéntate junto a tu mamá y agárrale la mano fuerte». Y Guadalupe Vázquez fue por su maletín, el que llevaba 20 años cerrado, con el candado tomado de moho debajo de la cama. Lo abrió. Adentro estaba el rebozo colorado, doblado, el que usaba para envolver a los recién nacidos, y sus tijeras, y sus manos, que temblaban de viejas, pero que a la hora de la verdad, cuando tocaron el vientre de Micaela, dejaron de temblar. Se acordaron, las manos se acordaron de todo. Fue una noche larga. La lluvia no paró. Guadalupe trabajó horas, arrodillada en el petate a pesar del dolor de las rodillas, hablándole a Micaela sin descanso. «Respira, muchacha, no pujes todavía, ya casi. Aguanta, aquí estoy». Mientras Julián le apretaba la mano a su mamá con sus 2 manitas, muy serio, entendiendo con esa sabiduría de los muy chicos que algo enorme estaba pasando. Y a las 4:30 de la madrugada, cuando ya clareaba y la lluvia por fin cedía, entre las manos viejas y manchadas de Guadalupe Vázquez, cayó,
resbalosa y caliente y viva, una niña. Guadalupe la levantó, le limpió la carita, le dio la nalgada, y la niña rompió a llorar, fuerte, sano, un llanto que llenó la casa entera y espantó 16 años de silencio. La partera la envolvió en el rebozo colorado, el mismo con el que había recibido a medio pueblo, el mismo que llevaba 20 años guardado, y la puso sobre el pecho de su madre. Y se quedó ahí, arrodillada, con las manos manchadas de vida, temblando otra vez, pero ya no de vieja, temblando de algo que no sentía desde hacía 20 años. «Es niña», dijo con la voz rota. «Está entera, está perfecta». Micaela lloraba y reía a la vez con la criatura en el pecho. «¿Cómo le ponemos, Guadalupe?», dijo. «Póngale usted el nombre, usted la recibió. Usted es la única madrina que va a tener». Guadalupe miró a la niña, miró esa carita nueva, arrugada, viva, y le tembló la barbilla. «Chabela», dijo. «Isabel, como mi hija». Se le quebró la voz del todo. A ver si esta vez la alcanzo a cuidar hasta grande. Y Julián, que había estado callado toda la noche, mirando, se soltó de la mano de su mamá, se acercó a la vieja, le puso una manita en la mejilla mojada y dijo, muy claro, la primera palabra completa que le habían oído en la vida. Lita, abuelita. Y Guadalupe Vázquez, que había recibido a 300 niños y no había tenido quien la recibiera a ella, se dobló sobre el petate y lloró como no lloraba desde hacía 20 años. Vivieron juntas 4 años más. Fueron los mejores que se vieron en la higuera. Micaela desmontó la tierra, sembró, compró más cabras, levantó todo lo que estaba caído. La chiquita Chabela creció gorda y risueña, aprendió a caminar agarrada del bastón de Guadalupe y su primera carrera fue de la higuera al equipal, a los brazos de la vieja. Julián dejó de ser el niño callado del hambre y se volvió un escuincle preguntón que no paraba de hablar, como recuperando los 2 años que estuvo mudo. Y Guadalupe, la partera, volvió a abrir su maletín. Corrió la voz de que doña Guadalupe había vuelto, y de nuevo empezaron a tocarle el portón de madrugada, gritando que una mujer estaba de parto, y esta vez ella abría. Micaela la subía a la carreta, y las dos salían juntas en la noche, la vieja con la sabiduría, la joven con las manos y la fuerza. Entre las dos recibieron a los últimos hijos que Guadalupe trajo a este mundo. Guadalupe Vázquez se murió una madrugada de octubre, dormida con la chiquita Chabela acurrucada de un lado y Micaela tomándole la mano del otro. Se apagó despacio, sin dolor, como se apaga una vela que ya alumbró todo lo que tenía que alumbrar. La última noche, antes de dormirse, le habló a Micaela del sobre. En la caja de la alacena hay un sobre lacrado. Cuando yo me muera, vas con el licenciado Fonseca y le dices 3 palabras. En la higuera ya nació. Nada más. Él te entrega el sobre y te lo lee, que yo sé que tú lees poquito. Ahí está mi testamento. Todo es tuyo y de los niños. No hable de eso, Guadalupe. Y hay una carta. La escribí yo, la noche que fuimos con el notario. Como no la vas a poder leer sola, te la voy a decir de memoria, que llevo años repitiéndomela cada noche antes de dormir, por si acaso, y en lo oscuro, con un hilo de voz, la vieja recitó. Yo, Guadalupe Vázquez, partera, en mi sano juicio, dejo constancia, que recibí en este mundo a más de 300 hijos de este pueblo con estas manos. Que un día esas manos no pudieron salvar a mi propia hija y yo las cerré y me cerré yo y me quedé 16 años esperando la muerte en un equipal. Que una noche de frío llegó a mi portón una mujer embarazada con un niño de la mano y me pidió posada y yo se la negué. Que ella durmió a la intemperie por no empujar un portón que estaba abierto. Que yo me levanté a medianoche con estas rodillas y le abrí. Y que ese fue el único acto de verdad bueno que me quedaba por hacer. Que esa mujer se llama Micaela
y jamás me pidió nada, que su hija nació en mis manos una noche de aguacero y que esa noche yo volví a vivir, que si alguien lee esto pensando que a mí me engañaron, sepa que sí me engañaron. Toda la vida me engañaron diciéndome que la familia era la sangre, y la sangre no vino cuando me caí en el patio. La familia es quien te recibe cuando llegas y quien te acompaña cuando te vas. Yo me pasé la vida recibiendo hijos ajenos y no tenía quien me recibiera a mí. Y al final, Dios me mandó a alguien que me recibiera. Por eso les dejo todo, no en pago, porque esto no se paga, en justicia, porque esto se hereda, y que en mi cruz pongan que nadie viene al mundo solo. Siempre hay unas manos del otro lado esperando. Micaela lloraba sin ruido. No llores, dijo Guadalupe. O bueno, llora, pero no me sueltes la mano, que 16 años me dormí sola, y ya me malacostumbré a dormirme acompañada. Se le fue el aire, lo recuperó. Muchacha, mi error no fue quedarme sola. Mi error fue creer que unas manos que dejaron morir a una podían volverse inútiles para siempre. Y era mentira. Las manos sirven mientras haya alguien del otro lado que las necesite. Tú fuiste la que estaba del otro lado. Y con la voz más tenue del mundo, la vieja dijo lo último que dijo. Yo recibí a medio pueblo y a mí nadie me había recibido. Gracias por tocar mi puerta, muchacha. Fuiste la primera. Y gracias por dejarme recibir a tu hija. Ese "aquí estoy" fue el mejor de toda mi vida. Se durmió y ya no despertó. El velorio fue en la higuera. Llegaron 60 personas, muchas de ellas hombres y mujeres ya mayores, a quienes ella había recibido al nacer, a la casa de una mujer que se había pasado 16 años sin que nadie le tocara la puerta. Llegó don Genaro, viejo ya, se quitó el sombrero, dijo que se había equivocado y se arrodilló a rezar. Y meses después llegó Refugio, sobrio con la camisa fajada, a preguntar cómo se había llamado la hija muerta de su tía, porque llevaba tiempo sin dormir por eso. Y Micaela le dijo, Chabela Isabel, como mi hija que Guadalupe recibió con sus manos, pásale a rezarles a las dos. Pasaron muchos años. La higuera era ahora un rancho vivo, tierra sembrada, ganado, un pozo con brocal nuevo. La higuera vieja seguía en el patio, más grande, dándoles sombra a los hijos de Chabela, que ya era mujer. Porque Chabela, la que nació en las manos de Guadalupe una noche de aguacero, creció, estudió y se hizo lo que tenía que hacerse, partera. La partera del monte, como la mujer cuyo nombre llevaba. Y en 3 leguas a la redonda no hubo casa donde no entrara de madrugada, con su maletín y con un viejo rebozo colorado, remendado 1000 veces a jalar una vida nueva hacia la luz. Y la gente del pueblo notó una cosa curiosa. Cada vez que Chabela recibía a una criatura, hacía siempre lo mismo antes de entregarla a su madre. La levantaba un instante en el aire, hacia la puerta de la casa, hacia afuera, como enseñándosela al mundo, y decía en voz baja, siempre las mismas palabras, unas palabras que le enseñó su propia madre, que a su vez se las oyó a una vieja que ya casi nadie del pueblo alcanzó a conocer. Bienvenido, no llegaste solo, aquí hay unas manos esperándote. Y nadie en el pueblo entendía del todo por qué la partera decía eso, nadie. Salvo un hombre alto, llamado Julián, dueño de la higuera, que cada domingo subía a la loma del panteón a limpiar las tumbas, y en una de ellas, debajo de la higuera que él mismo había plantado, con la piedra ya comida por el musgo, todavía se alcanzaba a leer Guadalupe Vázquez, partera, recibió a medio pueblo con sus manos, y al final el pueblo la recibió a ella. Nadie viene al mundo solo. Aquí termina esta historia, amigos, y antes de irme, quiero pedirles una cosa, de corazón. En algún lugar, cerca de donde ustedes viven, hay una casa al final de un camino con una persona sentada, sola, esperando. Alguien que dio mucho en su vida. Una madre, una abuela, un vecino.
un viejito que ya nadie visita y que hoy no tiene quien le toque la puerta. No hace falta llevarle nada, nada más hace falta tocar. Díganme aquí abajo, en los comentarios, a quién van a ir a visitar esta semana. Escríbanme su nombre, aunque sea solo el nombre. Yo los leo a todos, de uno en uno. Nos vemos en la próxima historia. Y cuídense mucho, que a este mundo nadie llega solo y nadie debería irse solo tampoco.